RCR presenta Golpe a Golpe. Golpe a golpe, buenos días, viernes 10 de agosto de 2018, estamos finalizando la semana. Estaremos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilitza Arcaya, en la producción de este espacio, Jason Vargas, Marilia García y Jessica Varela. En los controles, César Artiaga. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Y hay una noticia que me llama mucho la atención, está publicada en Costa del Sol FM.net, y es que Favempa, Omar Bautista de Favempa, dice que más de 40% del parque automotor está inoperativo en Venezuela, pero llama la atención es que dentro del artículo dice, en los primeros 7 meses del 2018 se han ensamblado 596.000 vehículos y Venezuela llegó a ensamblar en un año 220.000, 230.000 vehículos en un año. O sea, en 7 meses llevamos 596. Ya ustedes verán cómo está la situación económica del país, por lo menos en materia de transporte. Y en línea tenemos a Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano. Buenos días, Rocío, un placer saludarla. Buenos días, Fran, igualmente, un abrazo y Rocío, ¿qué nos pasó el 4 de agosto en la Avenida Bolívar? ¿Por qué los venezolanos tuvieron esa actitud tan extraña, tan incrédula sobre ese hecho, sobre esa desbandada de los guardias nacionales, sobre ese tipo de situación que bueno, que a la final es tan delicada, sea quien sea que la haya hecho, que bueno, el venezolano quedó como que si no le interesa lo que sucede en esa materia, en materia presidencial. Sí, Fran, sin duda, los sucesos del 4 de agosto del 2018 quedarán para la historia como un caso de estudio en las escuelas de periodismo, en las escuelas de derecho, en las escuelas de análisis político y sociológico, porque hay demasiadas variables allí que son interesantes analizar. Una de las que mencionas, por supuesto, es la incredulidad de todos los venezolanos respecto a la verdad oficial, respecto a la narrativa del Estado sobre lo que allí sucedió. Rocío, discúlpame un momentico porque se está escuchando muy mal y te vamos a volver a llamar. Ok. Estamos conversando con Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental, Control Ciudadano, y le hicimos una pregunta que está relacionada con la actitud de la gente después de los hechos acontecidos el 4 de agosto, que es una situación de mucha incredulidad para los venezolanos, ¿no? O sea, hubo una situación ahí que a nuestro entender la gente lo tomó de una manera, alguna gente de manera jocosa, otra gente no le interesaba, otra gente muy violenta. ¿Sí? ¿Aló? No, todavía no hemos podido. Bueno, entonces, sobre esa situación está todo confuso todavía, ¿no? Y ahora, bueno, se han ocurrido una serie de acontecimientos que generan, pareciera mucho más dudas, pues, que claridad sobre esta situación, ¿no? Porque pareciera que, bueno, que el país no estaba preparado, pues, para una cosa de esa manera. Bueno, Rocío, volvimos contigo. Sí, yo creo que ahora se escucha mejor. Ahora se escucha mucho mejor. Entonces te habíamos dado esa pregunta en el aire de la incredulidad del estado que tuvo la gente el 4, que parecía que no había ocurrido nada. Y uno lee de otros casos de otros países, el caso de Ronald Reagan, con aquellos casos, y los países se conmovían y la ciudadanía preocupada. Aquí como que si no había pasado nada. Así es. No solamente en el plano nacional, donde de manera generalizada, si
si no media el miedo, la amenaza por parte del Estado, como ya se ha sabido en unidades de vivienda de la misión Barrio Adentro, en Fuerte Tiuna, que sacaron a una familia, por, digamos, ser contraria a la línea oficial. Bueno, el país en general no acepta esta versión, no cree en la narrativa oficial, pero yo diría también que en el plano internacional las solidaridades a un mandatario en términos de esa narrativa que ha desarrollado el gobierno tampoco han sido masivas. Sus aliados estratégicos, Siria, Rusia, Bolivia, inmediatamente respondieron, pero los comunicados de ONU, Unión Europea, pues tienen también sus advertencias al Estado. Creo que eso es interesante para la situación que está planteada. ¿Aló, Rocío? Sí. Ajá, eso que tú dices es tan cierto que hay un periodista, creo que es chileno, Manuel Cabiese, que se queja del silencio de los medios de comunicación internacionales, pero si la opacidad viene de parte del gobierno, porque realmente no se sabe qué fue lo que aconteció, cómo aconteció, hay demasiadas versiones sobre el mismo hecho, ¿no? Exactamente. Fíjate una cosa, Frank, en cualquier país democrático sería posible hasta ahora tener sobre la mesa seguridad de lo que ocurrió, tanto en el plano técnico, porque hay recursos técnicos a nivel de investigación criminal para saber y determinar la verdad, como a nivel político, es decir, las garantías que la independencia de el poder judicial, de la investigación de los cuerpos técnicos da a los ciudadanos en Venezuela. Esto no es posible. Tú has señalado la opacidad como un elemento clave, efectivamente. Ese es el principal escollo a superar en cualquier investigación y pues ya sabemos de las rutas de posverdad, de las narrativas mañosas y yo diría incluso las narrativas a veces criminales en las que incurre el gobierno para utilizar los hechos de acuerdo a sus intereses. Y eso es muy lamentable porque significa la privacidad de libertad para muchas personas, significa el involucramiento en delitos criminales de muchas personas, significa ofender a un pueblo que tiene derecho de acceso a la información, significa el secuestro de periodistas, como ocurrió esa noche. Se calcula 11 periodistas que fueron desaparecidos por unas horas por el gobierno para borrarles el material del registro visual que podían tener sobre los hechos, y son demasiadas preguntas, una lista muy grande de preguntas, pues que hacen del hecho un hecho oscuro y manipulado claramente por el gobierno. Tú haces una acotación con relación a la Casa Militar y a la Guardia de Honor. Tú dices que ahí hubo un descuido de parte de esos dos entes encargados de la seguridad del presidente de la República y de ese tipo de personalidades. Así es. ¿Qué nos queda entonces a los venezolanos más allá de especular y, digamos, señalar, bueno, establecer hipótesis y ver si esas hipótesis casan con lo que pudimos observar? Yo creo que lo más revelador de lo que ocurrió ese día es la actuación de las personas que estaban en el panel presidencial. Desde el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, su cuerpo de seguridad inmediato, hasta el alto mando militar. A mí, por ejemplo, me sorprende muchísimo el comportamiento del director general de Contrainteligencia Militar, jefe de la Casa de Honor Presidencial, el cual he descrito como un comportamiento de parsimonia total. Es decir, no pareciera estarle importando lo que estaba ocurriendo allí. Puede cualquier persona ver los videos y es impresionante. Luego me llamó la atención la confusión. El ministro de la Defensa, el general Comasoles, estaba confundido, es decir, no sabía si ir para acá, para allá, y además empujado. Me llamó la atención como Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, imparte instrucciones a efectivos militares de Casa Militar. Es decir, eso no es usual, Frank, y pues ya indica varias cosas. Luego también hay un hecho importante. Frente a un intento de magnicidio, lo primero que hace un presidente de la República es salir en cadena nacional con su alto mando militar al lado para darle las seguridades de que tiene el apoyo de la Fuerza Armada Nacional. Eso no ocurrió. Salió
en la tarde Jorge Rodríguez, al día siguiente salió el alto mando militar. Eso no es normal, eso no es normal. Y luego la reconstrucción de relatos dados oficialmente por personeros del gobierno. Más tarde Reverol, a los 3 días el fiscal, es decir, pareciera una reconstrucción sobre la marcha. A nosotros, tratando de encontrar una explicación a los drones que existieron, 2 al menos, según cubrieron los reporteros gráficos, hemos tratado de ver una explicación técnica. Los drones pueden perder el alcance de cobertura y pensamos que eso pudo haber ocurrido. Drones de caza militar que vigilan el acto perdieron por algún motivo, puede haber sido por supresión de la señal, un error técnico que allí ocurrió. No es la primera vez que caza militar suprime las señales telefónicas y de transmisiones cuando llega a un sitio. Se perdió la señal, queda estático el dron con el peligro de precipitarse el que estaba cerca del presidente. Y puede caber la hipótesis, es solamente una hipótesis de trabajo, distinta a todas las especulaciones que se han hecho. Bueno, caza militar que tiene más de 13 batallones de custodia del presidente, entre ellos francotiradores, entre ellos unidades y división de asuntos aeroespaciales, decidió derribar ese robo. Ahí vemos la actitud del presidente incrédulo: oye, está cayendo algo del cielo. Incluso los daños que pudo haberse hecho los oficiales que felicitó el presidente en la visita que le hicieron a Miraflores. Y luego el otro dron, que estaba más lejos, que perdió también el radio de control, se comenzó a mover y a dar tumbos entre los edificios de Misión Vivienda, golpeándose con los vidrios hasta que cayó. Es decir, es una hipótesis que cabe explorar y que a partir de allí, ante el ridículo que se generó en el manejo de la crisis por parte de las unidades de custodia presidencial, se decidió construir esta posverdad. Una en la que ya tiene entrenamiento el gobierno, ya muchísimas veces nos han contado la historia del magnicidio, y creo que eso es, en mi opinión, lo que está ocurriendo. Ahora, Rocío, tú que eres una experta en el área militar, que conoces bien ese mundo, ¿tú crees que esta situación la va a utilizar el presidente Nicolás Maduro para realizar una purga de entre los altos mandos militares? ¿Va a terminar de realizar por A o por B una purga de la que en este momento tenía mucha presión? Porque bueno, tenía ya el Padrino López tiene casi 4 años como ministro. O sea, esto le va a permitir a él con mayor comodidad salir de una cantidad de gente de la que no había podido salir. ¿Crees tú? Bueno, estás haciéndolo en el ámbito político, es decir, las acusaciones que ha disparado en el plano internacional y en el plano doméstico son inverosímiles. Es decir, todos los enemigos que se le ocurre y se le pasa por la mente, inmediatamente pasan a tener un mecanismo de criminalización, y esto va a ocurrir en el seno de la Fuerza Armada Nacional. Por cierto, las purgas vienen ocurriendo ya desde el año 2005, son cíclicas, periódicas, se aparta de las unidades claves oficiales en los que no se confía, se aplican artículos que se incluyeron en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, como el tiempo máximo en el cargo, un invento de Chávez para sacar a oficiales de la institución. Es decir, la purga es permanente, es cíclica, y esto sin duda va a venir muy bien para establecer un terror generalizado. En Venezuela hay terrorismo de Estado y estas situaciones vienen perfectas para poner la puesta en escena de todas las maniobras que se desarrollan con el terrorismo de Estado. Estamos conversando con Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano. Y Rocío, vamos a ir a publicidad, pero cuando regresemos queremos seguir conversando contigo y queremos tocar un tema que a la gente creo que fue lo que más le impactó, que fue la desbandada de todos los militares, todo ese desorden ahí, y queríamos ver cómo ves tú desde el punto de vista militar ese desorden, esa forma de los militares que estaban abajo en el desfile de disolverse, pues, y si eso es normal en un tipo de situación como esta. Estamos conversando con Rocío San Miguel, presidenta de la Organización No Gubernamental Control Ciudadano, y vamos a publicidad.
Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Rocío San Miguel y le habíamos dado una pregunta en el aire que está relacionada con la desbandada que hubo ahí desde el punto de vista del desfile abajo, no en la tarima, sino abajo. Todo el mundo corriendo de manera desordenada. ¿Eso es normal en ese tipo de situaciones, Rocío? ¿Aló? Sí. Que si eso es normal, esa desbandada que hubo abajo en el desfile, en ese tipo de situaciones. No es normal, Frank. Lamentablemente, y ahí exculpo a los soldados y cadetes que estaban en la parada militar, ellos no están preparados para una situación hipotética como la que se planteaba. Ellos simplemente replicaron la huida presidencial. Ese susto, ese terror que se presenció en el palco fue reproducido por estos subalternos que recibieron una orden de dispersión y salieron en desbandada. Fíjate que incluso el mecanismo de dispersión tiene orden, porque si no, en la salida pueden arrollar a la persona. Eso no es un comportamiento de cuerpos de seguridad del Estado y Fuerzas Armadas. Incluso ante la emergencia hay un protocolo de salida y eso allí no se observó. Yo de verdad debo alertar que a los cadetes, a los soldados no se les prepara para hipótesis de esta naturaleza y simplemente allí actuaron pues con miedo, con una reacción de pánico muy mal llevada por los superiores responsables de la parada militar. O sea, pero eso deja muy mal parado el estamento militar, porque si un país donde ya yo perdí la cuenta de la cantidad de intentos de magnicidio que han ocurrido, la cantidad de supuestos atentados, la cantidad de ese tipo de situaciones descubiertas, ¿no? e informadas por el gobierno, no hayan preparado a los militares por una situación de este tipo, significa que entonces o es mentira lo que nos estaban diciendo, o bueno, verdad que la situación es bien difícil desde el punto de vista militar de su preparación, ¿no? Sin duda, hay muchas carencias. Esto lo que ha demostrado es carencia, ha demostrado cobardía, ha demostrado una cantidad de errores y yo creo que lo más trágico, cómo se sigue a los venezolanos manipulando desde la verdad construida por el gobierno para ser utilizada con los fines de la criminalización a quienes son, digamos, señalados como enemigos de la patria. Eso es inadmisible, eso es ya un estado de la descripción de la crisis venezolana pues bastante elocuente y creo que debe ser un signo de alerta en el plano nacional, pero también en el internacional. Sí, Rocío, ¿y tú eso de los drones, eso de C4, pareciera que primero decían que eran 4 kilos, después que era 1 kilo, eso es como demasiado, digamos, explosivo para... Bueno, que tengo entendido por gente que maneja la materia que eso es, bueno, cantidades para tumbar prácticamente un puente, ¿no? Sí, no creo en esa versión. Es decir, a mí esa versión no me casa para lo que se vio en pantalla. Es decir, ¿qué tenemos los simples mortales a la mano?
La posibilidad de determinar si había C4 o no allí, como dice el gobierno, eso es muy difícil, eso pasaría por una experticia, digamos, técnica. Pero es que además, como han explicado especialistas, el C4 pues no actúa de esa manera, no explota, sino bajo ciertas características, y además no admite cantidades. Es decir, eso ya ha sido suficientemente explicado. Por eso la hipótesis en la que insistimos desde el primer momento. Nos parece mucho más normal esto de que eran los drones de caza militar que estaban dando vigilancia al evento y perdieron el radio del control de eficacia y fueron derribados. Uno derribado y el otro estrellándose con los edificios. A partir de allí, el ridículo que allí ocurrió en esa escena, digamos, la gráfica de un mal procedimiento, una sarta de errores, una vergüenza para el alto mando militar en la forma en la que actuaron frente al presidente. Yo no vi ahí a ningún importante oficial de Venezuela poniendo su pecho para defender al presidente. Es decir, los vi aturdidos, como perdidos. Bueno, creo que se construyó esta narrativa que siempre viene bien al gobierno para meter a unas cuantas personas presas y profundizar en la matriz del miedo, del terrorismo de Estado. Sí, pero pareciera que eso tuvo un sentido, que ha tenido una respuesta contraria, porque como comenzamos el programa, a la gente no le importó mucho, pues está más preocupada por la reconversión, por la situación económica, que por esa situación. Pero ha distraído la atención incluso periodística, es decir, los 4 días inmediatos los sentimos por, digamos, la dinámica. El gobierno trata de desviar la atención de los muy graves problemas, entre ellos, como señalas, la reconversión monetaria, la profunda crisis social, la inflación que nadie detiene, el hambre que hay, la inseguridad. Aquí este país dejó de hablar de la inseguridad pública, pero continúa aumentando la cifra de crímenes en Venezuela. Es decir, es un agobio ya insostenible, pero el gobierno es disruptivo, saca esto de agenda y aprovecha la crisis para imponer su verdad. Ahora, esto es la realidad y va a seguir haciéndolo. Fíjate un detalle, creo que incluso en su posverdad ha sido un error hablar de magnicidio o de golpe de Estado. Es decir, había alguien que explicaba ayer eso de manera muy interesante, es que un magnicidio o un intento de magnicidio en tal caso afectaría solo al presidente, es decir, el gobierno seguiría en funciones. Eso es preocupante entonces decirlo para un presidente, porque cambia un golpe de Estado, que también lo mencionó el alto gobierno en sus alocuciones en cadena nacional, es otra cosa. Significa que se saca a todo un gobierno del poder. Esas sutilezas también fueron manejadas muy mal por la narrativa oficial. Rocío, yo también hacía comentarios sobre la situación de los periodistas detenidos. Ahí debe haber bastante información en esas cámaras y en esas cosas, y todo eso se lo debe haber tomado el gobierno. O sea, que ellos deben saber bastante de lo que sucedió realmente ese día. Sin duda, y es que además eso permite contrastar ángulos, permite observar la posible actuación de individuos que hayan tenido comportamientos irregulares, pero el testimonio es que fueron borradas las imágenes. ¿Cuál es el interés de borrar por parte del gobierno elementos de interés criminalístico? ¿Por qué la misión Barrio Adentro tan rápidamente va a reparar la vivienda donde presuntamente ocurrió una explosión? Es decir, aquí no ha terminado el acto conclusivo por parte del Ministerio Público y ya están borrando los elementos de interés criminalístico. Son una de las tantas preguntas que la sociedad se plantea y que hacen aún más inverosímil la historia oficial. Rocío, estamos por finalizar el programa y te queríamos agradecer que nos hayas contestado la llamada y bueno, te vamos a dar un minuto para que te despidas. Hemos conversado con Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, y bueno, te dejamos para que te despidas de tus oyentes de Radio Caracas Radio. Gracias, Fran, por la oportunidad siempre de darnos una ventana de opinión, de análisis en tu espacio, en RCR. Cada vez son más restringidos los canales de
de articulación y de opinión independiente en Venezuela. Y por supuesto, un saludo a todos tus oyentes. El rescatar la serenidad del pueblo venezolano, es decir, que a pesar de las angustias, de las profundas angustias en las que estemos inmersos, el rescatar la serenidad, recordar que lo único que nos une a todos los venezolanos en este momento es la Constitución del 99%, es decir, que es el tejido más básico en el que podríamos coincidir todos, y bueno, pensar con inteligencia, con templanza, frente a esta muy lamentable crisis que enfrenta el país y que enfrentamos los venezolanos. Bueno, hemos conversado con Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, y nosotros vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Amores que matan. Niños sobreprotegidos. El nené está sudando, pero le pongo gorro y guantes. El niño ya camina, pero lo mantenemos cargado en brazos o en coche la mayor parte del tiempo. Evitamos a toda costa que explore su ambiente porque se puede caer, puede lastimarse. Ya el niño tiene dientes para masticar, pero continuamos dándole sopitas para que no se canse masticando. Ya es capaz de vestirse, comer, asearse por sí solo y nos empeñamos en continuar vistiéndolo, dándole la comida y aseándolo nosotros. Permitimos que duerma en nuestra cama porque pobrecito, le da miedo la noche. Le llenamos el cuarto de todo cuanto sale en la televisión, sin tomar en cuenta si realmente el niño lo necesita o no. Terminamos haciéndole los trabajos y las tareas que le mandan en el colegio. En fin, decidimos y controlamos absolutamente todo lo relacionado con la vida de nuestros hijos, obviando sus opiniones, intereses, capacidades y deseos, porque pobrecito, él no sabe. ¿Sigo? Mejor no. Para la licenciada Irene Blanco de Velázquez, directora de unainfanciafeliz.com, actuamos con sobreprotección cuando le damos a nuestros hijos más de lo que ellos necesitan o cuando le damos lo que no nos están pidiendo. Al sobreproteger, no enseñamos a nuestros hijos a ser independientes porque necesitamos hacernos indispensables en sus vidas. Cuando actuamos de este modo equivocado, invitamos al niño a sentir confusión, inadecuación, minusvalía, inseguridad, baja estima, dependencia, temor, ya que el mensaje inconsciente que le grabamos al sobreprotegerlos es: no puedes valerte por ti mismo, no sabes hacer las cosas bien, me necesitas a mí para todo, yo sí soy capaz, yo sí puedo resolver tus problemas, tú no eres capaz, no eres inteligente, no eres creativo, dependes siempre de mí, no me superes. Dejar que se enfrente a las dificultades, adaptarse a un entorno que cambia constantemente y a desarrollar sus habilidades por sí solo, favorecer que aprenda a pensar, a asumir nuevos retos, a tomar la iniciativa y adoptar sus primeras decisiones, no darle todo lo que pida o lo que tú como madre o padre crees que necesita, mostrarle el valor del esfuerzo y las enseñanzas que encierran las dificultades y la frustración, son algunas de las cosas que podemos hacer para transformar el amor que le damos a nuestros hijos en independencia, seguridad y libertad. Yo también lo haré. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos.
Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, GlobalTherap y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Estamos de regreso en Golpe a Golpe y tenemos en línea, estamos viendo las noticias y hay una noticia importante. Sudeban otorgó el 17 de agosto como día no hábil bancario por reconversión monetaria. Estamos, prácticamente ya hoy es 9, faltan 11 días para que entre en ejecución la nueva reconversión monetaria. Yo he insistido que eso va a ser un desastre. He publicado varios artículos en costadelsol.net, costadelsol.fm.net sobre esa situación. Le recomiendo a la gente que empiecen a buscar por internet las monedas, porque es una moneda de 0.50, una moneda de 1 bolívar, los billetes, etcétera, para que se vayan familiarizando. Y en línea tenemos al doctor Alberto Arteaga Sánchez, abogado especialista en Derecho Penal y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Buenos días, doctor, un placer saludarlo. Buenos días, Fran. Igualmente un saludo para ti y para toda tu audiencia. Ajá, doctor, tenemos definitivamente un órgano que se llama, o que le dicen algunos, supraconstitucional. ¿Eso qué significa para el país y para los venezolanos? ¿Qué significa que haya un ente, un cuerpo colegiado, un gobierno que esté por encima de la Constitución? Porque eso es lo que entiendo yo por supraconstitucional. Bueno, Fran, realmente eso es lo que está ocurriendo de hecho, porque ese órgano al cual tú haces referencia, esa denominada constituyente, no es realmente tal, no ha sido elegida de conformidad con lo que establece la Constitución, que es la Carta Magna, que es la Carta Fundamental, que es el Pacto Ciudadano, sino que sencillamente se ha constituido como un órgano político que pura y simplemente dicta actos que pretenden ser leyes, actúa por órdenes bajo el mandato del Ejecutivo, decide sobre derechos fundamentales de la ciudadanía. En esto se ha convertido la constituyente, que ha sido el arma que ha utilizado el gobierno para el monopolio absoluto del poder. Y esta es la situación que estamos viviendo, situación que pone en evidencia que no estamos en un estado de derecho, sino en un estado, Fran, que podríamos decirlo con palabras sencillas, en el cual rige lo torcido, en el cual rige el desconocimiento de la ley y en el cual rige la manipulación de la Constitución. Yo creo que esto tiene dos efectos. Uno que tú señalabas anteriormente cuando hablabas con Rocío San Miguel. Bueno, ¿por qué un hecho que de suyo es un hecho grave? Por supuesto, una vez investigado, sometido a una investigación seria, no causa ese efecto en la colectividad. Es decir, la colectividad prácticamente de alguna manera es indiferente, no ha reaccionado como debería ser. ¿Por qué razón? Por la desconfianza institucional. No hay confianza en las instituciones. Fallan las instituciones fundamentales que están llamadas a intervenir en casos como este. Ayer veíamos, por ejemplo, una declaración del ministro de Justicia sobre estos hechos. Yo pregunto, Frank, ¿por qué el ministro de Justicia
Esta es una investigación que tiene que estar a cargo del Ministerio Público, con los órganos policiales especializados en esta materia. Esa investigación es una investigación reservada. Por supuesto, lo que exigimos y lo que pedimos los venezolanos y cualquier país, cualquier sociedad seria en una situación como esta, es una investigación imparcial, una investigación objetiva, una investigación transparente, y solo cuando dentro de un proceso que es precisamente el mecanismo para llegar al esclarecimiento de los hechos y a determinar la verdad, sepa toda la colectividad quiénes son los responsables de estos hechos. Pero aquí realmente, de una vez, como lo hemos visto, se lanza una hipótesis, se condenan a determinadas personas y se incurren en estos hechos gravísimos que no pueden pasar desapercibidos, las imputaciones y las condenas a quienes no pueden ser procesados sino mediando determinadas exigencias o requisitos que están establecidos en la Constitución. Me refiero concretamente a lo que ha ocurrido con los diputados Borges y Requesens. Doctor, eso le quería preguntar porque estamos conversando con el doctor Alberto Arteaga Sánchez, abogado especialista en Derecho Penal y profesor de la UCB, porque a Julio Borges y a Juan Requesens les han allanado la inmunidad parlamentaria, se la allanó la Asamblea Nacional Constituyente, pero los argumentos son la flagrancia y la traición a la patria. Lo que llama la atención de la flagrancia es que a Juan Requesens lo agarraron 36, 48 horas después. Entonces, bueno, ¿cómo eso de flagrancia? O sea, la flagrancia no es en el momento que está ocurriendo el delito, en el mismo instante. Entonces, mira, Fran, tú tienes absolutamente toda la razón. Lamentablemente hay unos, vamos a colocarlo entre comillas, expertos leguleyos que han inventado términos o han explicado o tratado de explicar términos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que el derecho estipula. Tú tienes toda la razón y cualquier ciudadano sabe lo que significa sorpresa infraganti. Sorprender a una persona infraganti significa sorprenderlo, encontrarlo en el momento en que está cometiendo el hecho o cuando acaba de cometerlo. Esa es la flagrancia, ese es el concepto de delito flagrante. No hay un tipo penal de flagrancia, como decía el fiscal, no hay una categoría de delitos que serían los delitos flagrantes, porque en definitiva todo delito se comete en un determinado momento. La flagrancia es una circunstancia por la cual una persona percibe por los sentidos en el momento en el cual se está cometiendo el hecho o se acaba de cometer por parte de una persona, y esto de manera excepcional faculta para que un particular, no tiene que ser un funcionario, pueda detener excepcionalmente a esa persona, inclusive sin orden judicial, y llevarlo a los órganos competentes. Este es el concepto de flagrancia, pero evidentemente la simple referencia a una supuesta relación que pudo haber entre alguna persona por una llamada telefónica y mucho menos una sospecha puede indicar que estamos ante un hecho de flagrancia o ante la flagrancia. Y lo más grave, Fran, la flagrancia en estos casos ha traído como consecuencia, por supuesto, dentro de una concepción absolutamente errada, inconstitucional, carente de toda lógica, de toda fundamentación jurídica, esa supuesta flagrancia es lo que ha hecho que la Asamblea Constituyente y que el propio Tribunal Supremo de Justicia prescinda de un requisito fundamental para llevar a juicio a un parlamentario, que es lo que se llama el antejuicio de mérito. Sin antejuicio de mérito no puede llevarse a proceso a ningún diputado. Es necesario el antejuicio de mérito ante el Tribunal Supremo de Justicia y luego el allanamiento de la inmunidad o el levantamiento de la inmunidad por parte del cuerpo al cual pertenece el diputado. Y el diputado no pertenece a esa denominada Asamblea Constituyente, sino que esos diputados son integrantes
de la Asamblea Nacional, y así lo señala precisamente la Constitución, que la inmunidad parlamentaria solo puede ser levantada por decisión de la Asamblea Nacional. Evidentemente, estos principios, estas reglas fundamentales que rigen el enjuiciamiento de estos parlamentarios, que tienen una prerrogativa, que hay que señalarlo de manera clara, no es una prerrogativa para la impunidad por los delitos, es una garantía para la representación popular que ejercen. Y cuando se está violando la inmunidad, y dice la Constitución que quienes violen la inmunidad deben ser sometidos, tienen responsabilidad penal, cuando se viola la inmunidad, se viola en definitiva la voluntad popular, se viola la representación popular. Ajá, doctor Alberto, también hay una situación ahí que me llamó mucho la atención en la Asamblea Nacional Constituyente, que fue que plantearon que se habían violentado los procedimientos legales porque era un intento de magnicidio y como tal eso acababa con la normativa de alguna manera, o sea, había que actuar de esa manera porque era un delito demasiado grave. Entonces, o sea, un delito grave permite la violación de la ley, del Código Penal, de todas las leyes que tenemos en un momento determinado por parte de las autoridades. Tienes nuevamente toda la razón en tu apreciación como periodista, recogiendo lo que el ciudadano común también conoce y sabe. Precisamente las garantías que están contempladas en la Constitución, en el Código Orgánico Procesal Penal, en el Código Penal, estando en juego precisamente la libertad de las personas ante imputaciones que puedan formularse por hechos graves, ameritan el absoluto respeto, el más absoluto cuidado por preservar los derechos del individuo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa. Nadie puede ser condenado sin un juicio llevado ante todas las instancias contempladas en la Constitución. El carácter atribuido políticamente de hechos graves, que por supuesto lo es, un atentado contra el presidente de la República, no justifica en forma alguna la violación de los derechos consagrados en la Carta Magna. Antes, por el contrario, ante esos hechos graves que puedan ocurrir, debe expresarse y debe manifestarse de manera clara y terminante la vigencia plena de los derechos y las garantías que están consagradas en la Constitución. Ahora, doctor Alberto, la situación de Juan Requesén, que es el que está detenido aquí físicamente en Venezuela, porque Julio Borges está fuera del país, ¿en qué queda? O sea, él va a ser ahora juzgado dentro del marco de lo que tenemos ahorita en Venezuela por un tribunal penal, un tribunal militar. Le van a hacer un tribunal especial a él le toca el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué le toca a él desde el punto de vista jurídico ahora para ese caso en el que supuestamente está involucrado? Fran, en primer lugar, hay que decir de manera clara una vez más que se trata de una detención arbitraria, que una detención prácticamente un secuestro que no ha cumplido, es decir, esa restricción de la libertad con las exigencias establecidas en la Constitución. Sencillamente estamos ante una privación arbitraria de la libertad de un diputado que tiene la prerrogativa otorgada por el voto popular de la inmunidad. Es decir, el alegato de la flagrancia carece de todo valor. Por supuesto, de conformidad con lo que ya se ha anunciado, lo que se pretende es que, desconociéndose esa inmunidad, el diputado Requesén pase a los tribunales ordinarios, donde se le seguiría un juicio penal ordinario. O sea que en todo caso quien va a llevar la acusación sería la Fiscalía General de la República, quien ya lo ha expresado también. Bueno, la única manera, Fran, de enjuiciar, reitero, a Juan Requesén es mediante una acusación, mediante una solicitud de antejuicio del fiscal general ante el Tribunal Supremo de Justicia, ante la Sala Plena,
quien tiene que decidir si hay méritos para enjuiciarlo o no hay méritos para enjuiciarlo. Y cuando decide que hay méritos para enjuiciarlo, no procede el enjuiciamiento sin que se dé el allanamiento por parte de la Asamblea. Esto es lo que se ha puesto al margen, esto es lo que se ha ignorado, esto es lo que se ha violentado, optando por un procedimiento de hecho que ignora absolutamente lo que señala el derecho bajo el pretexto inaceptable de una flagrancia que no existe. Pura y simplemente esto confirma que no vivimos en un Estado de derecho, sino en un Estado donde en definitiva impera el arbitrio del poder. Estamos conversando con el doctor Alberto Arteaga Sánchez, abogado especialista, doctor en Derecho Penal y profesor de la UCB. Doctor, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos queremos seguir conversando con usted y quisiéramos preguntarle si está bien que esto, si la Fiscalía puede o autorizó al SEBIN, porque pareciera que quien lleva el caso desde el punto de vista policial es el SEBIN, ¿no? Y otros organismos que pareciera que también la Dirección General de Contrainteligencia Militar. ¿Esto jurídicamente es posible, es aceptable desde el punto de vista legal en Venezuela? Estamos conversando con el doctor Alberto Arteaga Sánchez y vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. ¿Miedo de consultar a un urólogo? Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso con el doctor Alberto Arteaga Sánchez, doctor especialista en Derecho Penal y profesor de la UCB. Doctor, le habíamos dado una pregunta en el aire, que si está bien que el SEBIN y otros organismos, porque el de la Dirección General de Contrainteligencia Militar son los que están llevando el caso, porque uno ve que declara el ministro de Interior y Justicia, declara el ministro de la Defensa, declara y uno no sabe quién lleva, digamos, la experticia y quién lleva el caso desde el punto de vista técnico realmente, y orden de allanamientos emitidas por no se sabe quién. Esa situación, ¿cómo se puede procesar? ¿Cómo se puede entender? Bueno, lamentablemente, Fran, igual que lo que decíamos anteriormente, triste y lamentablemente nos encontramos ante situaciones que se desenvuelven al margen de la ley y por intereses netamente políticos. Precisamente el interés y la motivación política se pone en evidencia ante la actuación de órganos de investigación política, de la policía política, bajo órdenes militares, caso del SEBIN, caso de la contrainteligencia militar. Sencillamente, lo que demanda en este momento el ciudadano común, el ciudadano de a pie, en medio de todas las dificultades y carencias que estamos viviendo, que no le permiten pensar muchas veces en otras cosas, es que en esta situación, que de suyo es grave, una situación grave, se haga una investigación imparcial,
una investigación objetiva, una investigación transparente. No son admisibles declaraciones del ministro de Justicia. Es el cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas quien debería llevar adelante con sus especialistas este proceso en la etapa de investigación. Hay que ser cautelosos con todo aquello que se declara. Hay que inspirar, en otras palabras, confianza en la ciudadanía en que se puede llegar a la verdad. Evidentemente, ya no se va a llegar a la verdad porque se ha contaminado el lugar del suceso, no se han custodiado las evidencias, se han revelado lo que no debería haberse revelado en ningún caso, y ya la colectividad se encuentra escéptica, incrédula, y en forma alguna tiene confianza en las instituciones. Y cuando se ha perdido confianza en las instituciones, realmente se encuentra el país desde este punto de vista en una situación realmente grave, que es la situación de Venezuela, de carencia y de crisis institucional. Bueno, doctor, y ya que estamos finalizando el programa, ¿y qué le queda entonces al venezolano? ¿Qué podemos esperar entonces nosotros? Porque una situación así como esta pareciera un poco complicada para uno, sobre todo para los más pobres, porque quien sufre más en este tipo de situaciones son los pobres, con un tipo de derecho penal que parece, con lo que usted nos expresa, que realmente no existe como derecho, pues. Bueno, tienes toda la razón, Fran. Es decir, hay una expresión que a mí me parece bien importante y que cabe citar aquí. Estamos viviendo una grave crisis y una grave situación en la cual no hay justicia, no hay constitución, no hay ley. Y aquí cabe hacer la referencia a algo que señalaba un gran pensador, San Agustín. Si desaparece de una sociedad la justicia, los reinos, decía él para aquel momento, se convierten en grandes latrocinios. Los reinos se convierten en espacio para bandas de ladrones. Triste y lamentablemente estamos viviendo en un escenario en el cual no hay derecho, no hay justicia, no hay constitución. Y tenemos que renovar. No se trata del escepticismo, aquí no hay nada que hacer. No, tenemos que renovar la fe en el derecho, la fe en la ley, la fe en la constitución, porque una sociedad solo se hace grande, una sociedad solo se hace tal, un país solo es un país en la medida en que se respetan las leyes, en la medida en que se respeta la Constitución, en la medida en que hay justicia. Bueno, doctor, fue un placer tenerlo en el programa. Hemos conversado con el doctor Alberto Arteaga Sánchez, doctor especialista en Derecho Penal y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, será hasta el lunes. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be.